12 de marzo de 1987. El sol de Antioquia, inclemente y pesado, caía con una verticalidad absoluta sobre las hectáreas infinitas de la hacienda Nápoles. A las 11:15 de la mañana, la humedad del aire se podía sentir en la garganta. Una mezcla espesa de fragancias tropicales, el olor acre del estiércol de los animales exóticos que deambulaban por la propiedad y el aroma persistente a pólvora quemada que nunca abandonaba los polígonos de tiro privados del hombre más poderoso de Colombia. En ese punto exacto del mapa y del tiempo, el silencio no era una ausencia de sonido, sino una presencia física, una tensión que mantenía a los hombres de seguridad, como Popeye y Blackie, con los músculos tensos y la mirada perdida en el horizonte, evitando cualquier contacto visual directo con su patrón. En el centro de un claro rodeado de vegetación exuberante, Pablo Emilio Escobar Gaviria permanecía inmóvil, como una estatua de bronce vestida con una sencilla camisa de polo clara y pantalones de tela ordinaria. No necesitaba uniformes ni medallas para proyectar una autoridad que helaba la sangre de cualquiera que se encontrara en su radio de acción. Frente a él, a una distancia reglamentaria, se alzaba un maniquí de pruebas balísticas, una figura antropomorfa de polímero grisáceo, carente de rostro, pero dotada de una presencia inquietante. Sobre el torso del maniquí se ajustaba la joya de la corona de una reciente importación ilegal, un chaleco antibalas de última generación, parte de un lote exclusivo fabricado en Israel, diseñado supuestamente para detener proyectiles de alta velocidad y salvar vidas en los enfrentamientos urbanos que desangraban las calles de Medellín. A pocos pasos de Pablo, el proveedor de armamento, un hombre cuyo nombre importaba menos que el miedo que ahora le recorría la columna vertebral, intentaba mantener una postura profesional. Vestía un traje que resultaba ridículo para el clima de la hacienda, y el sudor le empapaba la frente, bajando en gotas gruesas que se perdían en el cuello de su camisa. Había pasado los últimos 20 minutos alabando las virtudes de la tecnología israelí, hablando de capas de Kevlar reforzado, de placas de cerámica capaces de disipar la energía cinética de un fusil de asalto, y de la garantía de invulnerabilidad que este equipo proporcionaría a la guardia pretoriana del cártel de Medellín. Pablo no lo escuchaba. Su mirada estaba fija en el centro del chaleco, específicamente en el área que cubriría el músculo cardíaco de un ser humano. Sus dedos, gruesos pero con una agilidad sorprendente, acariciaban las cachas de su Sig Sauer P226, una herramienta de precisión alemana que descansaba en su mano como una extensión natural de su voluntad. El metal del arma estaba frío, a pesar del calor ambiente, y el peso de los 15 proyectiles en el cargador le otorgaba una gravedad necesaria para el acto que estaba a punto de ejecutar. Sin mediar palabra, con un movimiento lento y coreografiado, Pablo levantó el brazo. El tiempo pareció dilatarse. El proveedor contuvo la respiración, cerrando los ojos por un instante, esperando que el equipo por el que había cobrado una fortuna cumpliera su promesa. El dedo índice de Pablo buscó el disparador con una suavidad quirúrgica. No había prisa en sus movimientos, solo una determinación gélida que no admitía errores. El primer disparo rasgó la mañana a las 11:15 con una precisión de cronómetro. El estruendo de la Sig Sauer rebotó en las colinas cercanas, espantando a una bandada de aves exóticas que levantaron el vuelo en un estallido de colores. La bala de 9 milímetros recorrió la distancia en una fracción de segundo. El impacto en el chaleco fue seco, pero no hubo el rebote esperado ni la absorción de energía que el proveedor había garantizado. La punta de plomo encamisada perforó el tejido sintético como si fuera seda húmeda. Sin bajar el arma, Pablo disparó por segunda vez. El retroceso fue controlado con una maestría que solo dan miles de horas de práctica. El segundo proyectil impactó exactamente 2 centímetros por debajo del primero, aprovechando la debilidad estructural causada por la primera perforación. El maniquí se sacudió violentamente y un trozo de la placa cerámica interna saltó por el aire,
convertido en polvo inútil. El tercer disparo fue el definitivo. Pablo no parpadeó. Sus ojos, oscuros y profundos como pozos de petróleo, estaban clavados en el desastre que se revelaba ante él. La tercera bala terminó de desgarrar el corazón del maniquí, atravesando el polímero y saliendo por la espalda de la figura gris en una explosión de fragmentos plásticos y relleno sintético. El chaleco, la supuesta maravilla de la ingeniería militar israelí, colgaba ahora del maniquí como un trapo viejo y ensangrentado por la traición técnica. Un silencio sepulcral volvió a descender sobre la hacienda Nápoles. El humo de la pólvora flotaba en el aire, disipándose lentamente entre Pablo y el proveedor. El hombre del traje sintió que sus piernas dejaban de sostenerlo, su boca estaba seca, y el sonido de su propia pulsación en los oídos era lo único que podía escuchar. Sabía que su vida colgaba de un hilo más delgado que las fibras de Kevlar que acababan de fallar. Pablo bajó el arma con la misma parsimonia con la que la había levantado. No sopló el cañón ni hizo ningún gesto de victoria. Simplemente se quedó mirando los restos del maniquí durante varios segundos, procesando la realidad de que, si hubiera confiado ciegamente en aquel cargamento, sus hombres más leales habrían marchado a una muerte segura. Lentamente, moviendo el cuello con una pesadez felina, giró la cabeza hacia el proveedor. El movimiento fue tan pausado que el hombre pudo ver cada detalle del rostro de Escobar, la sombra de la barba, la quietud de sus cejas, y esa mirada que no buscaba una explicación, sino que ya había dictado una sentencia. El proveedor intentó hablar. Sus labios se movieron, pero solo salió un gemido inaudible. Quería decir que quizás el lote era defectuoso, que los calibres usados eran demasiado potentes, que la distancia era demasiado corta. Pero frente a Pablo Escobar, las excusas eran ruidos molestos que solo aceleraban el final. Pablo dio un paso hacia él, acortando la distancia, permitiendo que el hombre sintiera el calor que emanaba de su cuerpo y el olor a tabaco y pólvora que lo envolvía. «Acabas de matar a mi mujer y a mis hijos», dijo Pablo. Su voz no era un grito, era un susurro profundo, cargado de una vibración que parecía provenir de las entrañas de la tierra. Era una voz que no admitía réplica, una voz que transformaba una falla comercial en una tragedia personal de proporciones bíblicas. Para Pablo, la familia era el único concepto sagrado en un mundo de lealtades compradas y vendetas sangrientas. Al mencionar a María Victoria, a Juan Pablo y a la pequeña Manuela, Pablo no solo estaba hablando de sus seres queridos, estaba invocando su razón de ser, su único punto de vulnerabilidad y, por ende, su mayor fuente de ferocidad. Al entregarle un equipo defectuoso, el proveedor no solo le había vendido basura, le había entregado un ataúd envuelto en promesas de seguridad. El proveedor cayó de rodillas. El suelo de la hacienda, cubierto de gravilla y pasto seco, lastimó sus articulaciones, pero no lo sintió. El terror es el mejor anestésico. Alzó las manos en un gesto de súplica desesperada, pero sus ojos se encontraron con la mirada de Pablo, que seguía siendo una superficie lisa e impenetrable. Escobar no veía a un hombre, veía una herramienta rota que debía ser eliminada para que el engranaje de su imperio siguiera girando sin fricciones. ¿Cómo crees que debo responder a eso?, continuó Pablo, inclinándose levemente hacia el hombre arrodillado. La Sig Sauer seguía en su mano derecha, con el martillo armado, lista para escupir una vez más la verdad de plomo que el chaleco no pudo detener. Si este chaleco lo hubiera llevado puesto mi hijo en una emboscada, hoy yo estaría enterrándolo. Si lo hubiera llevado mi mujer en un atentado, hoy mis hijos serían huérfanos. Me has vendido la muerte, disfrazada de vida. Los guardias que rodeaban la escena no se movieron. Conocían el protocolo. Cuando el patrón hablaba con esa calma, el aire se volvía irrespirable. Sabían que Pablo valoraba la eficiencia por encima de la riqueza y la lealtad
por encima de la inteligencia. El proveedor había fallado en el nivel más elemental, la confianza técnica. En el negocio del narcotráfico, un error de cálculo en las finanzas se podía pagar con dinero, pero un error de cálculo en la guerra se pagaba con sangre inocente. Y para Pablo, cualquier sangre que no fuera la de sus enemigos era considerada una afrenta personal. Pablo extendió la mano libre y acarició suavemente el hombro del proveedor. Un gesto que en cualquier otro contexto sería de consuelo, pero que aquí era el toque del verdugo midiendo el peso de su víctima. El hombre comenzó a sollozar, un sonido patético que rompía la majestuosidad de la mañana en la hacienda Nápoles. ¿Crees en la justicia, amigo mío?, preguntó Pablo con una curiosidad casi filosófica. En este mundo la justicia no está en los tribunales ni en los libros de los abogados. La justicia es lo que sucede cuando un hombre no cumple con su palabra. Tú me diste tu palabra de que este chaleco era impenetrable. Yo te di mi dinero. Ahora el chaleco tiene 3 agujeros y yo tengo 3 balas menos. El equilibrio se ha roto. Escobar se enderezó, recuperando su postura de monarca absoluto de las selvas colombianas. Miró hacia el horizonte, donde sus animales exóticos seguían viviendo en una ignorancia dichosa del drama que se desarrollaba a pocos metros. Para Pablo, la vida en la hacienda era un experimento de control total. Él controlaba el clima, los animales, la ley y la muerte. Aquel hombre arrodillado era ahora solo una variable que necesitaba ser corregida. «Dime una cosa», dijo Pablo, volviendo a fijar sus ojos en el proveedor, que ahora tenía la mirada perdida en el suelo, aceptando finalmente su destino. Si yo te pusiera ese mismo chaleco y te disparara con la misma pistola, ¿crees que la justicia de Dios te salvaría? ¿O crees que la tecnología israelí finalmente decidiría funcionar por un milagro? El hombre no respondió. No había respuesta posible. La lógica de Pablo Escobar era un laberinto sin salida, una trampa diseñada para que la víctima se estrangulara con sus propios errores. El sol seguía subiendo en el cielo, y la temperatura en la hacienda Nápoles continuaba aumentando, pero para el proveedor de armas, el mundo se había vuelto un lugar frío, oscuro y terriblemente pequeño, reducido al espacio que ocupaba el cañón de una Sig Sauer, apuntando directamente al centro de su frente. Pablo no tenía prisa. Sabía que el miedo prolongado era un castigo más efectivo que el dolor físico inmediato. Quería que el hombre sintiera cada segundo de su insignificancia, que entendiera que en el reino del rey de la cocaína, la justicia era un concepto moldeado por la voluntad de un solo hombre. Un hombre que no perdonaba la debilidad y que consideraba la incompetencia como una forma de traición. En los ojos de Escobar, aquel momento no era una ejecución. Era una corrección necesaria en el orden del universo, un mensaje que resonaría en cada rincón de su organización. Con la familia de Pablo Escobar no se juega, ni por error, ni por avaricia, ni por descuido. El destino del proveedor ya estaba escrito en los fragmentos de polímero que yacían a los pies del maniquí, y el veredicto final estaba a punto de ser ejecutado bajo el cielo implacable de marzo en Antioquia. Elías no era un traficante de armas común, de esos que deambulaban por las selvas suramericanas buscando deshacerse de excedentes de guerras olvidadas. Era un hombre forjado en la frialdad de las agencias de inteligencia, un exagente de servicios especiales que había aprendido a leer las debilidades humanas antes que las estrategias militares. Poseía esa elegancia cínica de quien ha visto los secretos más oscuros de los estados y ha decidido que la lealtad es un concepto elástico que se estira según el peso del fajo de billetes. Cuando se presentó ante Pablo Escobar, lo hizo con la autoridad de quien vende no solo equipo, sino la certeza de la supervivencia. Había traído consigo una narrativa impecable sobre la procedencia de la nueva partida de chalecos, tecnología de punta,
diseñada originalmente para las unidades de élite que operaban en los territorios más hostiles del Medio Oriente. Elías le había asegurado a Pablo, mirándolo directamente a esos ojos que rara vez parpadeaban, que aquellos chalecos eran la frontera final entre la vida y la muerte. Afirmaba que el polímero entrelazado y las placas de cerámica no solo detenían proyectiles de armas cortas, sino que eran capaces de absorber el impacto cinético de una munición de rifle de alta velocidad, como el 5,56 o el 7,62, sin que el portador sufriera más que un hematoma superficial. Para un hombre como Escobar, que vivía con el aliento de la muerte soplándole en la nuca cada segundo del día, aquella promesa era un bálsamo para su creciente paranoia. Pablo no escatimó. El trato se cerró por 500 unidades. Fue una transacción rápida, un intercambio de maletines de cuero repletos de dólares en efectivo, billetes de 100 que aún conservaban el olor a tinta fresca y a las bandas elásticas del banco. El dinero, para Pablo, era infinito. La seguridad de su sangre, sin embargo, era el único territorio donde se sentía verdaderamente vulnerable. La hacienda Nápoles, en su inmensidad, albergaba lugares que no aparecían en los mapas de los visitantes habituales. Debajo de una de las estructuras secundarias, lejos del zoológico y de las pistas de aterrizaje, existía un complejo de sótanos construidos con paredes de concreto reforzado, diseñados originalmente para almacenar valores o personas, según la necesidad del momento. Allí fue llevado Elías en el mismo instante en que el primer maniquí fue destrozado por las balas de la Sig Sauer de Pablo. No hubo un juicio, ni gritos, ni la teatralidad que otros capos solían emplear. Solo hubo el silencio metálico de unas esposas cerrándose sobre las muñecas del exagente y el sonido sordo de una puerta de acero sellándose, condenándolo a una oscuridad absoluta. La orden de Escobar fue tan precisa como letal en su simplicidad. No se le daría ni una gota de agua, ni un gramo de alimento. Elías, el hombre que creía conocer los límites del control humano por su pasado en las agencias de espionaje, se encontró de repente reducido a un animal enjaulado, escuchando solo el goteo lejano de una tubería y el eco amortiguado de lo que ocurría en la superficie. Mientras tanto, en un hangar cercano transformado en un laboratorio balístico improvisado, el personal técnico del cartel comenzó la tarea hercúlea de auditar la vida que Elías les había vendido. Pablo no era un hombre que dejara las cosas al azar cuando sentía que su debilidad había sido expuesta. Su paranoia sobre la seguridad de María Victoria, Juan Pablo y Manuela no era un rasgo de carácter, era un paroxismo que consumía su lógica. Instalaron un stand balístico profesional, una estructura de acero y rieles diseñada para sujetar los chalecos con una tensión milimétrica, simulando la resistencia de un torso humano. Escobar exigió que cada una de las 500 piezas fuera sometida a un escrutinio absoluto. No bastaba comprobar una muestra estadística. Quería saber si el chaleco que protegería el pecho de su hija era un escudo o una trampa de tela. El proceso fue una coreografía de precisión violenta. Los hombres de confianza de Pablo, bajo la supervisión de expertos en armamento traídos de urgencia, comenzaron las pruebas. Utilizaron una gama completa de calibres, desde el estándar de 9 milímetros hasta municiones perforantes disparadas desde rifles de asalto. El sonido de los disparos en el hangar era una letanía constante, una percusión metálica que se repetía cada pocos minutos. Cada chaleco era colocado en el stand, se realizaba la medición de la distancia con láser y se efectuaban los disparos. Los resultados iniciales fueron una bofetada a la omnipotencia de Escobar. En el sótano, Elías comenzó a sentir los primeros efectos de la privación. La sed es una tortura que despoja al ser humano de su dignidad con una velocidad aterradora. Sus labios empezaron a agrietarse. Su lengua se volvió pesada y seca, como un trozo de cuero olvidado al sol. El hambre era un dolor punzante en el estómago, que luego se transformaba en una debilidad mareante. Pero la sed era una obsesión que le hacía alucinar con el sonido de la lluvia sobre el techo de la hacienda. Cada vez que escuchaba el eco lejano de un disparo proveniente del hangar,
Su corazón daba un vuelco de terror. Sabía que cada detonación era un jurado deliberando sobre su existencia. Su mente de espía intentaba calcular cuántos chalecos habrían probado ya, cuánto tiempo le quedaba antes de que las estadísticas dictaran su sentencia de muerte. En la superficie, el aire en el laboratorio balístico estaba saturado de humo de pólvora y del olor acre del polímero quemado. Los técnicos anotaban cada resultado en pizarras blancas, creando una cuadrícula de fracasos. El examen era riguroso. No solo buscaban la perforación total, sino también el trauma por deformación posterior. Muchos chalecos, aunque no permitían el paso del proyectil, se hundían de tal manera en el bloque de gelatina balística colocado detrás que habrían causado la muerte por estallido de órganos internos o hemorragias masivas a cualquiera que los portara. Las placas de cerámica, supuestamente irrompibles según la verborrea de Elías, se astillaban como cristal barato ante impactos que deberían haber resistido con facilidad. Pablo observaba el proceso desde una distancia prudencial, sentado en una silla de mimbre, bebiendo un café negro que el vapor cargaba con el aroma de la tierra antioqueña. No decía nada. Su presencia era una presión atmosférica que obligaba a los técnicos a trabajar con una rapidez nerviosa, temiendo que un error en la medición desatara la ira del patrón. Escobar miraba las pizarras. Los números no mentían. La tasa de fallos era catastrófica. 7 de cada 10 chalecos mostraban defectos críticos. Las fibras de Kevlar estaban mal entrelazadas. Las placas de cerámica eran de una obsolescencia tecnológica disfrazada, o peor aún, simples imitaciones fabricadas con materiales compuestos de baja densidad. La traición de Elías no era solo comercial, era una amenaza existencial contra el núcleo de la familia Escobar. Para Pablo, que el 70% de la protección de su familia fuera una farsa, significaba que el exagente había caminado sobre las tumbas de sus hijos antes de que éstas fueran siquiera cavadas. La paranoia de Pablo se alimentaba de esos datos. Si el azar dictaba que Manuela usara uno de esos chalecos Bracovanich en un momento crítico, su imperio de billones de dólares no serviría para devolverle un solo latido de su corazón. Cada anotación en la pizarra blanca, cada fallido marcado con marcador rojo, era un clavo adicional en el ataúd que se estaba construyendo para el hombre encerrado en el sótano. Elías, en la penumbra de su celda, ya no podía mantenerse en pie. Se arrastraba por el suelo de concreto frío, buscando un rastro de humedad en las paredes. Su piel había adquirido un tono grisáceo y sus ojos estaban hundidos, fijos en la rendija de luz debajo de la puerta de acero. El silencio de Escobar era lo que más le aterraba. Conocía los métodos de las agencias gubernamentales, donde el interrogatorio era una herramienta de información. Con Pablo, el silencio era una herramienta de degradación. Escobar no quería información de Elías, ya tenía los hechos en las pizarras del hangar. Lo que Pablo quería era que Elías se consumiera en la comprensión de su propio error. Haber creído que podía jugar con la única debilidad del rey de la cocaína y salir ileso. Los técnicos terminaron de auditar los primeros 100 chalecos de la partida. La estadística se mantuvo cruelmente estable. El 70% era basura. El informe fue entregado a Pablo en una carpeta de plástico transparente para que el humo de la pólvora no manchara las hojas. Escobar leyó los resultados con una lentitud metódica, sus dedos recorriendo las tablas de velocidades de impacto y los diagramas de dispersión de fragmentos. Su rostro permanecía inmutable, una máscara de frialdad que ocultaba una tormenta de odio calculador. Se levantó de la silla, dejó el café a medio terminar y caminó hacia el stand balístico. Tomó uno de los chalecos que acababa de fallar, un ejemplar que presentaba un agujero limpio de un proyectil de .223 Remington que había atravesado la placa de cerámica como si fuera cartón prensado. Pablo introdujo el dedo en el orificio, sintiendo las fibras deshilachadas y el vacío donde debería haber estado la protección. Miró hacia el suelo del hangar, donde se acumulaban los casquillos de bronce.
y luego hacia el edificio donde Elías agonizaba de sed. En la mente de Pablo, la ecuación estaba resuelta. Elías le había vendido protección de papel moneda, y ahora Pablo le devolvería una realidad grabada en dolor y desesperación. La orden fue mantener el ritmo de las pruebas. Pablo quería el registro completo de los 500 chalecos. No se detendrían hasta que el último pedazo de tela fuera evaluado. Quería que el peso de la evidencia fuera absoluto. Mientras tanto, Elías seguiría en el sótano, con la garganta convertida en fuego y la mente fragmentándose en el vacío. Escobar no tenía prisa por ejecutarlo. Quería que el exagente sintiera la fragilidad de la vida que él mismo había intentado imponerle a la familia Escobar a través de su fraude. Cada segundo de agonía de Elías en la oscuridad era una compensación por el riesgo al que había expuesto a Manuela y a Juan Pablo. El 70% de fallas no era solo una estadística de control de calidad. Era la medida exacta de la crueldad que Escobar desataría sobre el hombre que se atrevió a estafarlo con lo más sagrado. Los disparos continuaron resonando en Nápoles, una sinfonía de muerte técnica que marcaba el paso de las horas. La humedad del ambiente hacía que el humo se quedara estancado a media altura en el hangar, creando una atmósfera neblinosa y opresiva. Los técnicos, con los oídos zumbando a pesar de los protectores, seguían el protocolo sin descanso. Pablo volvió a su oficina principal, pero su mente seguía en el stand balístico, visualizando cada impacto, cada fallo, cada momento en que la supuesta tecnología de élite se desmoronaba ante la verdad del plomo. Su paranoia estaba ahora justificada por los hechos, y un Pablo Escobar con la paranoia justificada era el ser más peligroso sobre la faz de la tierra. La suerte de Elías estaba echada, dictada por el 70% de un material que nunca debió haber llegado a las manos del hombre que no conocía el significado de la palabra perdón cuando se trataba de su propia sangre. El exagente de las sombras aprendería que las sombras de la hacienda Nápoles eran mucho más profundas y definitivas que cualquier secreto que hubiera guardado en su vida anterior. La balística no era solo una ciencia para Escobar. En ese momento, era el lenguaje de su venganza. Los informes seguían llegando, y la tasa de error no bajaba de ese fatídico 7 de cada 10. La estafa era masiva, descarada y suicida. Elías había subestimado el nivel de escrutinio al que Pablo sometería el equipo. Pensó que el prestigio de su pasado y la urgencia del capo por protección lo cegarían. Pero Pablo, en su oscuridad, veía con más claridad que nadie los hilos de la traición. Elías, el experto en supervivencia, estaba descubriendo que no hay manual de inteligencia que te prepare para la paciencia letal de un padre que se siente traicionado en su instinto más básico. La condena estaba escrita en el stand balístico, y el veredicto final se acercaba con la inevitabilidad de un proyectil buscando su blanco. A las 72 horas exactas de haber sellado la puerta del sótano, el silencio sepulcral que envolvía la agonía de Elías fue roto por el sonido metálico de los cerrojos desplazándose. No fue el estruendo de un comando de ejecución, sino el crujido pausado de una puerta que se abre para dejar pasar a la luz, y con ella, al hombre que administraba el aire y la esperanza en la hacienda Nápoles. Pablo Emilio Escobar Gaviria descendió los escalones de concreto con una parsimonia que helaba la sangre. Sus botas no hacían ruido, como si la gravedad misma le tuviera respeto. Elías, reducido a un montón de huesos y piel grisácea en un rincón de la celda, cubrió sus ojos con las manos, herido por el resplandor de una linterna que precedía la entrada del patrón. Pablo no venía con el rostro encendido por el odio. Al contrario, su expresión era de una serenidad casi pastoral, la de un anfitrión que se disculpa por un descuido prolongado. Detrás de él, un hombre de seguridad colocó una pequeña mesa plegable y una silla de madera fina en el centro de la habitación húmeda. Sobre la mesa, el despliegue era surrealista. Un mantel de lino blanco, cubiertos de plata que brillaban bajo la luz mortecina,
y un plato de porcelana que sostenía un filete de lomo al romero, humeante, rodeado de vegetales glaseados y papas trufadas. El aroma de la comida recién preparada invadió el aire rancio del sótano, golpeando el sistema nervioso de Elías con la violencia de un mazo. Junto al plato, una botella de un Chateau Petrus de 1982 esperaba, ya descorchada, dejando que el perfume del roble y la uva madura se mezclara con el olor a moho de las paredes. 72 horas es mucho tiempo para un hombre de acción, Elías, dijo Pablo con una voz suave, casi melodiosa. Se sentó en la silla frente a la mesa y gesticuló hacia el manjar. Te he traído lo mejor de mi cocina. No quiero que pienses que soy un hombre que no sabe apreciar el valor de un buen invitado. Siéntate. Come. Elías, cuyos labios estaban tan secos que sangraron al intentar abrir la boca, se arrastró hacia la mesa. Sus manos temblaban tanto que el tintineo de los cubiertos al rozar el plato resonó en todo el sótano como una campana fúnebre. Pablo lo observaba con una fijeza absoluta, sus ojos oscuros capturando cada micromovimiento del exagente. Elías no usó los cubiertos. Su instinto animal, exacerbado por la privación, lo obligó a tomar el trozo de carne con las manos, desgarrándolo con una desesperación patética. La grasa caliente corría por su barbilla y él gemía. Un sonido gutural que no era de placer, sino de una necesidad biológica que bordeaba la locura. Pablo tomó la botella de vino y llenó una copa de cristal con una precisión milimétrica. El líquido carmesí se deslizó por las paredes del cristal, dejando esas lágrimas espesas que delatan a un vino de gran linaje. Deslizó la copa hacia Elías, quien la tomó con ambas manos, bebiendo el contenido de un solo trago, dejando que el alcohol quemara su garganta reseca y encendiera sus sentidos entumecidos. En los negocios, Elías, la reputación es la única moneda que no se devalúa, comenzó Pablo, apoyando los codos en la mesa y entrelazando sus dedos gruesos. Un hombre puede perder sus barcos, sus aviones, sus laboratorios, y puede reconstruirlo todo si su palabra sigue valiendo algo. Pero si un hombre vende un espejo y dice que es un escudo, no solo está estafando dinero, está robando el tiempo que el otro necesita para defenderse. Está sembrando la muerte en el jardín de un amigo. Elías se detuvo a mitad de un bocado, con un trozo de vegetal colgando de su boca. La calma de Pablo era más aterradora que cualquier sesión de tortura eléctrica. El capo no hablaba como un criminal, sino como un filósofo de la traición. Había una lógica gélida en sus palabras, una estructura moral que solo él comprendía y ejecutaba con la precisión de un relojero. He pasado los últimos 3 días en el hangar, continuó Escobar, su tono bajando una octava, volviéndose más íntimo, más peligroso. He visto cómo tus chalecos israelíes se desintegran bajo el fuego de una 9 milímetros. He visto placas de cerámica que se rompen como si fueran galletas de soda. Mis técnicos dicen que el 70% de la partida es basura. 7 de cada 10 hombres míos habrían muerto confiando en tu tecnología de punta. 7 de cada 10 veces, mi familia habría quedado desprotegida. Elías dejó caer el cubierto que había intentado usar. El sonido del metal contra la porcelana fue definitivo. El sudor frío comenzó a brotar de sus poros, a pesar de que el vino le había dado un calor momentáneo. Quiso hablar. Quiso explicar que él también fue estafado por sus proveedores en Europa, que no sabía nada de los defectos, pero la mirada de Pablo le detuvo. Escobar no buscaba excusas, buscaba la verdad, y para él, la verdad siempre tenía una forma física, una evidencia que se podía tocar o disparar. Tú me aseguraste que estos chalecos eran los mejores del mundo, dijo Pablo, inclinándose hacia adelante, permitiendo que la luz de la linterna revelara la fijeza depredadora de sus pupilas. Dijiste que resistirían incluso un disparo de rifle. Yo te creí. Te di maletines llenos de confianza, pero los números dicen que eres un mentiroso. O quizás, simplemente, eres un hombre de mucha fe.
Pablo hizo una pausa prolongada, dejando que el silencio del sótano pesara sobre los hombros de Elías. El exagente podía oír su propio corazón latiendo en sus oídos, un tambor desbocado que anunciaba el final. Pablo se recostó en la silla, tomó un pequeño mondadientes y comenzó a usarlo con una indiferencia absoluta, como si el destino de la vida frente a él fuera un asunto de trámite. «Propongo un trato, un pacto de caballeros para resolver este malentendido», anunció Escobar con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Vamos a jugar a las probabilidades, ya que pareces confiar tanto en el azar. Mañana subiremos al hangar. Tú mismo elegirás cualquier chaleco de los restantes, el que tú quieras. Lo examinarás, lo tocarás, lo olerás si quieres. Luego, te lo pondrás». Elías sintió que el lomo al romero se convertía en plomo en su estómago. Sus ojos se abrieron con horror, buscando una grieta en la resolución de Pablo. No encontró ninguna. Solo había una superficie lisa de determinación. «Yo me pararé frente a ti, a 10 metros, con mi Sig Sauer», continuó Pablo, describiendo la escena con un deleite gélido. «Dispararé una sola vez, al pecho, al centro de la placa. Si el chaleco funciona, si tú tenías razón y yo estaba equivocado, te levantarás de la gelatina balística, te daré $1 millón en efectivo como compensación por el mal rato y un avión te llevará a donde tú quieras, con mi protección garantizada para siempre. Serás un hombre libre y rico». Pablo se levantó de la silla. El movimiento fue tan fluido que Elías ni siquiera lo vio venir. El capo caminó alrededor de la mesa, se detuvo detrás de Elías y puso sus manos pesadas sobre los hombros del hombre que temblaba. El contacto físico fue como una descarga eléctrica. Pero si el chaleco falla, Pablo se inclinó hasta que su aliento, con olor a tabaco y café, rozó la oreja de Elías. Si esa bala atraviesa la fibra de Kevlar y encuentra tu corazón, significa que el trato fue justo desde el principio. Significa que me vendiste lo que merecías recibir. Una transacción honesta, de hombre a hombre, sangre por sombra. ¿No te parece una forma elegante de justicia? Elías no respondió. El terror le había bloqueado las cuerdas vocales. La oferta de Pablo no era una apuesta. Era un juicio de Dios, diseñado por un hombre que se consideraba por encima de la ley divina. Las probabilidades eran del 30% a favor de la vida y del 70% a favor de la muerte. Era la misma estadística que Pablo había encontrado en las pruebas. El capo no estaba siendo cruel, estaba siendo proporcional. Estaba aplicando la regla de 3 de la venganza. «Tienes la noche entera para pensar en qué chaleco vas a elegir», dijo Pablo, caminando hacia la salida. «Reza, Elías. Reza para que tu memoria sea mejor que tu honestidad. Mañana sabremos si eres un visionario de la seguridad o simplemente un cadáver que aún respira». Escobar salió del sótano sin mirar atrás. El sonido de los cerrojos cerrándose de nuevo fue la puntuación final de la conversación. Elías quedó solo, rodeado por los restos de un banquete que ahora sabía a ceniza. La botella de vino, a medio terminar, reflejaba la luz mortecina, un recordatorio de la riqueza y la libertad que pendían de un hilo de polímero defectuoso. El silencio regresó, pero esta vez estaba cargado con la cuenta regresiva de un disparo que ya había sido planeado en la mente de Pablo. El exagente miró sus manos, las mismas que habían entregado los chalecos, y se preguntó si entre las 500 unidades existía un solo milagro capaz de detener el plomo del rey de la cocaína. Durante las horas siguientes, Elías perdió la noción de la realidad. El banquete, en lugar de fortalecerlo, lo había sumido en una agonía de anticipación. Cada vez que cerraba los ojos, veía el cañón de la Sig Sauer de Pablo, un túnel negro que conducía a la nada. Visualizaba los 500 chalecos apilados en el hangar, cada uno con su etiqueta de serie, cada uno con su promesa incumplida. Intentaba recordar algún detalle, alguna marca de fabricación que distinguiera a los 3 que funcionaban de los 7 que fallaban.
Pero el fraude había sido tan meticuloso que las imitaciones eran visualmente perfectas. Su propia habilidad para el engaño se había vuelto contra él, convirtiendo la elección de mañana en una ruleta rusa de proporciones industriales. En la oficina principal de la hacienda, Pablo Escobar se encontraba sentado frente a su escritorio de caoba, revisando unos mapas de rutas de exportación. No volvió a mencionar a Elías esa noche. Para él, el asunto ya estaba resuelto en el plano de la voluntad. El pari era una formalidad necesaria para mantener su propia imagen de hombre justo y severo ante sus lugartenientes. Quería que ellos vieran que incluso en la traición más extrema, el patrón daba una oportunidad, por pequeña que fuera. Quería que el mito de su justicia creciera, alimentado por el miedo y la admiración. La paranoia que le había consumido al descubrir los defectos de los chalecos se había transformado en una calma ejecutiva. La muerte de Elías, si ocurría, no sería un asesinato. Sería el cumplimiento de una ley física que Pablo mismo había promulgado en sus dominios. El amanecer en Antioquia trajo una neblina espesa que se pegaba a los árboles de mango y a las cercas eléctricas de Nápoles. Elías fue sacado de su celda por dos hombres que lo sostuvieron por las axilas, ya que sus piernas se negaban a cooperar. Fue llevado a través de los senderos de la hacienda, pasando por el zoológico donde los hipopótamos emergían de las aguas turbias como presagios de un mundo primario. Al llegar al hangar balístico, el escenario estaba listo. Pablo ya estaba allí, vestido con una chaqueta informal y jeans, sosteniendo su pistola en la mano derecha con una naturalidad que resultaba ofensiva. Los 500 chalecos estaban dispuestos en largas filas, como un ejército de fantasmas grises esperando su destino. «Elige, Elías», dijo Pablo, su voz resonando en el hangar con una claridad gélida. «Elige tu destino. Tómate tu tiempo. No quiero que digas que no fuiste tú quien decidió su propia suerte». Elías caminó entre las filas, sus dedos rozando el material sintético de los chalecos. El 70% eran ataúdes, el 30% eran milagros. El sol empezaba a disipar la neblina, iluminando el laboratorio improvisado donde el plomo dictaría la sentencia definitiva de Pablo Escobar sobre el hombre que se atrevió a tasar la seguridad de su familia en dólares y mentiras. El amanecer en la hacienda Nápoles no trajo la claridad de la esperanza, sino la luz cruda de un veredicto que ya estaba escrito en la atmósfera cargada de humedad. A las 6 de la mañana, la neblina se arrastraba por el jardín de la villa principal, envolviendo las estatuas de piedra y los arbustos perfectamente podados en un sudario grisáceo. Elías fue sacado del hangar y conducido hacia el centro de un claro rodeado de palmeras reales y bugambillas que estallaban en un fucsia violento, un contraste obsceno con la palidez cadavérica del ex agente. Sus piernas, debilitadas por la privación y el terror, se arrastraban sobre la hierba húmeda, dejando un rastro oscuro en el rocío matinal. Sus captores, dos hombres corpulentos que no habían pronunciado una sola palabra en todo el trayecto, lo sostenían con una firmeza que rozaba la dislocación de sus hombros. Frente a él, alineados sobre una mesa de madera rústica, descansaban los 10 chalecos finales de la partida que no habían sido probados. Elías los miró con ojos hundidos, inyectados en sangre por la falta de sueño y la presión psicológica. Su mente de espía, entrenada para la lógica y el análisis de riesgos, estaba ahora fragmentada, reducida a una superstición primitiva. Sus dedos, sucios y temblorosos, se extendieron hacia el material sintético. Tocó el primero, sintiendo la frialdad del nylon. El segundo le pareció demasiado ligero. El tercero tenía una costura que su paranoia interpretó como una debilidad estructural. Se detuvo ante el quinto chaleco. Era un modelo que parecía tener un grosor ligeramente superior en la zona del plexo solar. Elías cerró los ojos y trató de invocar cualquier recuerdo técnico, cualquier conversación con los fabricantes en Tel Aviv, pero solo escuchaba el latido ensordecedor de su propio corazón contra sus costillas. Con un gemido ahogado, tomó ese chaleco,
abrazándolo contra su pecho como si fuera un talismán sagrado. «Has elegido», dijo una voz detrás de él. Pablo Escobar emergió de las sombras de la veranda, caminando con una lentitud calculada. Vestía una camisa de seda oscura y sostenía en su mano derecha una pistola calibre 45, una pieza maciza de acero pavonado que parecía absorber la poca luz de la mañana. No era la Sig Sauer de las pruebas anteriores. Era un arma de ejecución, pesada, diseñada para detener a un hombre de un solo impacto. Pablo no miraba a Elías a los ojos. Su atención estaba fija en el chaleco que el hombre sostenía con desesperación. Los hombres de seguridad procedieron a la siguiente fase del ritual. Llevaron a Elías hasta un poste de madera de Guayacán, profundamente clavado en la tierra del jardín, que solía servir para sujetar caballos. Con una eficiencia mecánica, pasaron cuerdas de cáñamo alrededor de su torso y sus piernas, inmovilizándolo contra la madera rugosa. Elías no opuso resistencia. Su cuerpo era una masa inerte de aceptación fatalista. Le colocaron el chaleco elegido sobre su pecho, ajustando las correas de velcro con un sonido de desgarro que rasgó el silencio del jardín. El material frío del Kevlar se pegó a su piel sudorosa, y por un instante, Elías creyó sentir una solidez protectora, una mentira física que su instinto de supervivencia necesitaba creer para no perder la razón antes del impacto. Pablo se detuvo frente a él, a apenas 2 metros de distancia. El olor de la pólvora vieja del hangar todavía se aferraba a la ropa del padrón, mezclándose con el perfume dulce de las flores del jardín. Escobar levantó la pistola y verificó el cargador con un movimiento seco de la muñeca. Luego, comenzó a retroceder. 1. El primer paso de Pablo sobre la hierba fue firme, aplastando las briznas verdes con el peso de su autoridad. Elías lo observaba, contando cada movimiento, sintiendo cómo el espacio entre ellos se convertía en un corredor de muerte. 2. Pablo mantenía la espalda recta. Su rostro era una máscara de granito. Sus ojos, negros y fijos, no mostraban ni rastro de la duda que Elías buscaba desesperadamente. 3. El aire en el jardín parecía haberse solidificado. Los pájaros exóticos en las jaulas cercanas habían dejado de cantar, como si presintieran el desequilibrio de la naturaleza que estaba por ocurrir. 4. Elías comenzó a murmurar una oración en un idioma que ya no recordaba bien, una mezcla de latín y jerga militar. Sus labios se movían sin emitir sonido, una súplica muda dirigida a un dios que Pablo Escobar había expulsado de la hacienda Nápoles hacía mucho tiempo. 5. Pablo alcanzó la mitad de la distancia acordada. El cañón de la 45 apuntaba hacia el suelo, pero la mano del capo estaba relajada, lista. Elías sintió que la cuerda que le sujetaba las muñecas le cortaba la circulación, pero el dolor era insignificante comparado con la presión en sus pulmones. 6. Escobar no apartaba la vista del centro del chaleco. Para él, Elías ya no era un ser humano, sino un blanco balístico, una prueba final de una teoría sobre la lealtad y el valor de la vida. 7. El sol terminó de romper el horizonte bañando el jardín en una luz dorada y cruel. Las sombras de los árboles se alargaron, proyectándose sobre el cuerpo de Elías como dedos negros. 8. La distancia era ahora de casi 9 metros. Pablo se detuvo un segundo para ajustar su postura, moviendo los hombros con una elasticidad felina. 9. El penúltimo paso. Elías cerró los ojos, apretando los párpados con tanta fuerza que vio estallidos de luz blanca. Intentó visualizar la placa de cerámica dentro del chaleco, imaginándola como un muro impenetrable, una fortaleza de polímero que desviaría el plomo. 10. Pablo se detuvo. Giró su cuerpo de perfil, adoptando la postura reglamentaria de tiro. Elevó el brazo derecho con una lentitud que torturaba los sentidos de todos los presentes.
El cañón de la pistola se alineó perfectamente con el esternón de Elías. El silencio en el jardín fue absoluto. Una burbuja de vacío donde solo existían el dedo de Pablo en el disparador y el pecho del traidor. El martillo de la pistola se armó con un clic metálico que resonó como un trueno en los oídos de Elías. Pablo exhaló lentamente, vaciando sus pulmones para estabilizar el disparo. En ese instante, Elías abrió los ojos y vio el túnel oscuro del cañón apuntándole. No hubo tiempo para un último pensamiento de arrepentimiento. El disparo de la 45 fue una explosión sónica que sacudió las hojas de los árboles. Una lengua de fuego naranja brotó de la boca del arma. El proyectil de punta hueca, pesado y letal, recorrió los 10 pasos en una milésima de segundo, impactando en el centro exacto del chaleco que Elías había elegido como su salvación. El impacto fue devastador. La fuerza cinética del calibre 45 golpeó el torso del exagente con la energía de un mazo de demolición, lanzando su espalda contra el poste de madera con un golpe seco. El material del chaleco, la supuesta maravilla tecnológica que Elías había jurado que resistiría fusilería, se comportó como papel mojado. Las fibras de Kevlar, mal entrelazadas y de baja calidad, no ofrecieron resistencia. La placa de cerámica interna, una imitación barata de material compuesto, se fragmentó antes de que la bala siquiera alcanzara su máxima deformación. El proyectil atravesó el chaleco, la camisa de lino de Elías y su piel, penetrando profundamente en la cavidad torácica, destrozando el esternón y el corazón antes de quedar alojado en la madera del poste, detrás de su espalda. Elías no gritó. No hubo tiempo para el dolor. Sus ojos se abrieron desmesuradamente por una fracción de segundo, reflejando el cielo de Antioquia por última vez, antes de que la luz de la vida se apagara en ellos como una vela soplada por un vendaval. Su cabeza cayó hacia adelante, golpeando su propio pecho, mientras un hilo de sangre oscura comenzaba a filtrarse a través del agujero perfecto que la bala había dejado en el centro del chaleco defectuoso. Pablo Escobar bajó el arma. Su rostro seguía siendo una superficie impenetrable. El humo azulado de la pólvora flotaba a su alrededor, disipándose lentamente en la brisa de la mañana. Guardó la pistola en su cintura con un movimiento fluido y comenzó a caminar hacia el cuerpo inerte de Elías. Cada paso de Pablo era pausado, carente de cualquier prisa o emoción. Se detuvo a pocos centímetros del cadáver, observando con desprecio la pequeña columna de humo que todavía salía de las fibras quemadas del chaleco. El patrón se inclinó sobre el cuerpo. Con sus dedos gruesos, buscó en el bolsillo interior de la chaqueta que Elías llevaba puesta debajo del chaleco. Sus manos no temblaban. Después de un momento sacó un sobre de papel manila, grueso y pesado, que contenía los $100.000 que Elías había recibido como adelanto por la partida de chalecos. El sobre estaba ligeramente manchado con una gota de sangre que había salpicado durante el impacto, pero a Pablo no pareció importarle. Sostuvo el dinero en su mano, sintiendo su peso. Los hombres de seguridad se acercaron, esperando órdenes, pero Escobar permaneció en silencio durante 1 minuto completo, mirando el rostro vacío de Elías. En la mente de Pablo, la justicia se había cumplido de acuerdo con las leyes físicas que él mismo había validado. El engaño de Elías había sido devuelto con la misma moneda: plomo por mentiras. «Miren esto», dijo Pablo finalmente, volviéndose hacia sus hombres y alzando el sobre con el dinero. «Este hombre creyó que podía tasar la vida de mis hijos en trozos de plástico y tela barata. Creyó que mi dinero era más fácil de conseguir que mi perdón». Pablo se guardó el sobre en su propio bolsillo, acariciando la tela como si estuviera guardando un trofeo. Se acercó un poco más al oído del cadáver, como si el espíritu de Elías todavía pudiera escuchar su última sentencia. «Yo no soy un hombre tacaño, ustedes lo saben», continuó Pablo, elevando su voz para que todos en el jardín escucharan. «He construido escuelas, he dado casas, he pagado fortunas por la lealtad.
Pero lo que no voy a hacer nunca es permitir que alguien se haga rico vendiéndome la muerte. Yo no amo el dinero por encima de todo. Amo el respeto y amo mi sangre. Y no me gusta, bajo ninguna circunstancia, pagar de más por la muerte que intentaron venderle a mi familia. Escobar se dio la vuelta, dando la espalda al poste y al hombre que colgaba de él como una marioneta rota. Comenzó a caminar de regreso hacia la villa. Su paso era ahora más ligero, como si el disparo hubiera liberado la tensión que cargaba desde el descubrimiento de la estafa. Al pasar junto a un arbusto de rosas blancas, se detuvo un segundo para observar un pétalo caído, ignorando el caos de sangre y madera astillada que dejaba atrás. «Limpien esto», ordenó sin mirar atrás, con una voz que ya estaba pensando en los negocios del resto del día. «Quiten ese trapo gris del cuerpo y quémenlo con el resto de la partida. No quiero nada de ese material en mi propiedad. Y a él, déjenlo en un lugar donde los que creen que pueden engañarnos puedan verlo antes de entrar a Nápoles. Que entiendan que en esta hacienda, la única protección que funciona es la palabra de un hombre honesto». Pablo subió los escalones de la veranda y desapareció en el interior de la casa, donde el aroma del desayuno recién preparado y el café caliente lo esperaban. En el jardín, el sol terminaba de alzarse, iluminando con toda su gloria tropical la escena de la ejecución. El cuerpo de Elías, el experto en inteligencia que creyó ser más astuto que el diablo, permanecía atado al poste, con el corazón destrozado por la misma bala que él había jurado que nunca pasaría. La sangre seguía goteando lentamente sobre la hierba verde, alimentando la tierra de la hacienda Nápoles con el precio final de la incompetencia y la traición. La lección estaba terminada, y el rey de la cocaína ya había pasado la página, regresando a su fortaleza de paranoia y poder, donde la única justicia que importaba era la que se escribía con el humo de una 45 al amanecer. El eco del disparo del calibre 45 no se desvaneció simplemente en las colinas de Antioquia. Se transformó en una onda expansiva que recorrió los pasillos más oscuros del comercio ilegal de armas en todo el hemisferio. La ejecución de Elías, el hombre que creyó que podía tasar la seguridad del clan Escobar en mentiras y materiales de segunda mano, dejó de ser un incidente aislado para convertirse en una parábola sangrienta dentro del inframundo. Este suceso fue bautizado rápidamente en las calles de Medellín y en los despachos clandestinos de Panamá y Miami como el Sentencia Balística, un nombre que evocaba una justicia despojada de tecnicismos legales, donde la única ley aplicable era la de la física, y la única sentencia era la muerte biológica. En las semanas posteriores, el ambiente en la hacienda Nápoles cambió de una manera sutil pero perceptible. Los lugartenientes de Pablo, hombres que habían presenciado ejecuciones de todo tipo, hablaban del evento con un tono de reverencia temerosa. No era solo el hecho de que Elías hubiera muerto, era la forma en que Pablo había orquestado su final. Había transformado la propia estafa del proveedor en el mecanismo de su ejecución. Al permitirle elegir su propio escudo, Escobar no solo había castigado al hombre, sino que había destruido su fe y su intelecto antes de destruir su corazón. Para el cartel de Medellín, la lección era absoluta. El patrón no solo veía el engaño, sino que lo convertía en una obra de arte de la crueldad proporcional. La noticia del Sentencia Balística se filtró a través de los canales de inteligencia y los mercados negros internacionales con la velocidad de un incendio forestal. En los hangares de la zona libre de Colón, en las oficinas discretas de los traficantes en Tel Aviv y en los muelles de carga de Marsella, el nombre de Elías se convirtió en un sinónimo de advertencia final. Los traficantes de armas, que solían ver a los capos latinoamericanos como clientes ricos pero técnicamente ignorantes, a quienes se les podía vender excedentes defectuosos, se vieron obligados a recalibrar su realidad. Pablo Escobar no era un comprador más, era un auditor de la muerte, que no aceptaba devoluciones, solo reparaciones en sangre.
A partir de ese momento, ningún cargamento de armamento, equipo táctico o tecnología de vigilancia entraba en los dominios de Pablo sin pasar por un protocolo que los proveedores empezaron a llamar la triple verificación de hierro. Los comerciantes de armas empezaron a contratar a sus propios ingenieros balísticos y expertos en control de calidad, con el único propósito de asegurarse de que lo que enviaban a Nápoles funcionara bajo las condiciones más extremas. Sabían que si un solo lote de fusiles AK-47 se encasquillaba, o si un cargamento de explosivo C4 resultaba ser inerte, el patrón no pediría un reembolso financiero, pediría la cabeza del responsable, y lo haría de una manera que serviría de entretenimiento y lección para sus hombres. Pablo Escobar disfrutaba de este nuevo orden. Su paranoia, lejos de disminuir, se había institucionalizado. Había descubierto que el miedo al sentencia balística era un seguro de vida más efectivo que cualquier chaleco antibalas. En sus reuniones con nuevos proveedores, Pablo solía dejar sobre su escritorio un pequeño fragmento de cerámica astillada o una fibra de Kevlar quemada, restos del equipo que había matado a Elías. No necesitaba pronunciar amenazas directas. El objeto hablaba por sí solo. Era un recordatorio físico de que en el mundo de Escobar, la garantía de calidad no se firmaba con tinta sobre papel moneda, sino con el flujo vital de aquel que se atrevía a dar su palabra. La táctica favorita de Pablo, la de convertir la mentira del traidor en el instrumento de su propia caída, se convirtió en su sello distintivo de gobierno interno. En la lógica de Escobar, matar a un hombre era una tarea sencilla, que cualquier sicario de comuna podía realizar. Pero demostrarle al traidor su propia insignificancia, obligarlo a enfrentarse a la falla de su propio engaño y luego ejecutarlo en el momento de su máxima desesperación, eso era poder real. Elías no había muerto por una bala calibre 45. Había muerto por su propia codicia, manifestada en un trozo de polímero que Pablo simplemente puso a prueba ante el universo. La moral de esta historia se grabó a fuego en la psique del narcotráfico latinoamericano. En el reino de Pablo Emilio Escobar Gaviria, cualquier intento de lucrarse a costa de su paranoia familiar era una forma de suicidio asistido. El patrón había establecido una equivalencia exacta entre el riesgo y el castigo. Si un hombre ponía en peligro a María Victoria o a Manuela por negligencia o avaricia, Pablo no buscaba una compensación monetaria. El dinero era un recurso abundante, casi molesto en su inmensidad. Lo que escaseaba era la lealtad absoluta y la eficiencia técnica. Por lo tanto, la única forma de restaurar el equilibrio era a través de la vida del infractor. Los años pasaron, pero el relato del sentencia balística seguía resonando en las noches de guardia de los sicarios y en las mesas de negociación de los mercenarios internacionales. Se decía que Pablo guardaba el sobre de dinero manchado de sangre que había recuperado del bolsillo de Elías, en una caja fuerte especial, no por el valor de los $100.000, sino como un recordatorio del precio que le ponía la incompetencia. Para Escobar, ese sobre representaba la victoria de la verdad balística sobre la sombra del espionaje y el fraude. El legado de este incidente definió la relación de Medellín con el mercado global de la muerte. Se convirtió en un estándar de oro negativo. Los proveedores de tecnología militar empezaron a considerar los pedidos de Escobar como misiones de alto riesgo, exigiendo primas de seguro astronómicas para sus propios empleados, por miedo a que un error de fábrica fuera interpretado como una traición personal. La justicia de Pablo era vista como una fuerza de la naturaleza, impredecible, pero inevitable, una vez que se activaba el mecanismo de la sospecha. Incluso dentro de las familias rivales, el caso de Elías fue estudiado con una mezcla de horror y respeto táctico. Los hermanos Rodríguez Orejuela en Cali, que preferían el soborno y la infiltración silenciosa, veían el sentencia balística como una muestra de la barbarie teatral de Pablo, pero no podían negar su efectividad. Mientras Cali compraba voluntades con cheques,
Medellín garantizaba la perfección técnica con el terror del stand balístico. En las colinas que rodean la hacienda Nápoles, el sol sigue naciendo con la misma intensidad que aquella mañana de marzo de 1987. El jardín de la villa, donde el lino de Elías se tiñó de rojo, ha sido testigo de innumerables dramas, pero ninguno tan emblemático de la psicología de su dueño como aquel disparo al amanecer. El poste de Guayacán con el tiempo fue retirado, pero el agujero en la historia de la criminalidad colombiana permanece abierto. La historia de Elías y el sentencia balística es el testimonio final de un mundo donde la confianza era el bien más caro y más escaso. Un mundo donde un padre con recursos ilimitados transformó su miedo más profundo en una ley de hierro que regía sobre la vida y la muerte. Pablo Escobar demostró que el respeto no se ganaba con la generosidad de los billones de cocaína, sino con la certeza de que cualquier intento de engaño costaría exactamente una bala, disparada con la precisión de un hombre que no amaba nada más que a su propia sangre, y no temía nada más que a la debilidad de su propio escudo. Hoy, cuando se habla de los reyes de la cocaína, la anécdota del chaleco defectuoso surge como un recordatorio de la oscuridad que habitaba en el corazón de la hacienda Nápoles. Un recordatorio de que, bajo la fachada de benefactor y líder popular, Pablo Escobar era un ejecutor metódico que entendía que el plomo era el único juez capaz de dictar una sentencia que nadie se atrevería a apelar. El juicio balístico no fue solo una ejecución, fue el establecimiento de un dogma que rigió el mercado de armas por una década. Si le vas a vender protección al diablo, asegúrate de que sea a prueba de sus propias llamas. La justicia de Escobar, en su paroxismo de sangre y pólvora, dejó claro que en el juego del poder absoluto, la calidad del equipo táctico era solo un reflejo de la calidad de la palabra de quien lo entregaba. Elías, el agente de las sombras, murió en la luz cruda de un jardín tropical, víctima de una estadística que él mismo había manipulado. 7 de cada 10 veces, el mundo de Escobar era una trampa mortal. Elías simplemente descubrió que la 10ª vez era la suya, y que el precio de su error era una moneda que Pablo ya había decidido cobrar antes de que el sol terminara de salir sobre las palmeras de Nápoles. El fin de la historia de Elías no fue un punto y aparte, sino un punto final en el manual de supervivencia de cualquier mercenario que pisara suelo antioqueño. Se convirtió en la base de la leyenda de la justicia de Pablo, una justicia que no necesitaba jueces, ni jurados, ni abogados, solo un poste de madera, un chaleco de mala calidad y la voluntad inquebrantable de un hombre que no aceptaba que su debilidad por la familia fuera explotada por nadie. En el gran teatro de la guerra del narcotráfico, el sentencia balística permanece como la escena más fría y calculada, una donde el plomo escribió la única reseña que importaba sobre el servicio al cliente del cártel de Medellín. Finalmente, la hacienda Nápoles recuperó su calma de fortaleza, pero el aire en el jardín nunca volvió a ser el mismo para aquellos que sabían lo que había ocurrido allí. El olor a pólvora y a flores dulces se convirtió en el perfume característico de la justicia de Escobar. Una justicia que dictaminó que cualquier ganancia extraída de la paranoia del patrón tenía un costo fijo, innegociable e inmediato. Una bala de calibre 45, atravesando la mentira más preciada de un traidor. La historia de Elías se cerró con el silencio de la tumba, pero su eco sigue siendo el sonido de advertencia para cualquiera que crea que puede jugar con fuego en la casa de Pablo Escobar y no terminar convertido en cenizas antes de que el próximo disparo rompa el silencio del amanecer. La balística, en última instancia, fue el único lenguaje en el que Pablo Escobar y sus enemigos pudieron ponerse de acuerdo. Un lenguaje de impactos, trayectorias y perforaciones, donde no había lugar para la interpretación o la duda. El sentencia balística fue la gramática perfecta de ese lenguaje, una oración final escrita en el pecho de un hombre que olvidó la regla de oro del infierno. Nunca intentes venderle un escudo roto
al hombre que es dueño de todas las espadas. El veredicto de Pablo Escobar fue definitivo, proporcional y eterno, marcando el fin de la era de la incompetencia en el mercado negro y el inicio de una era de terror técnico que solo terminaría con la propia caída del rey de la cocaína.